Muy bien, aquí Andrew John, y necesito que te concentres durante los próximos minutos. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es especulación, no es teoría y no es porno de catástrofe financiera para conseguir clics. Esto trata sobre un marco de política silencioso que ya ha sido adoptado por los reguladores financieros en más de 24 jurisdicciones en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y Australia. Estoy hablando de la legislación de bail-in. Y si no entiendes lo que eso significa, aquí está el punto clave. Bajo este marco, cuando un banco de importancia sistémica quiebra, tus depósitos por encima del límite asegurado pueden convertirse en capital para recapitalizar la institución. Lo escuchaste bien. Tus ahorros en efectivo, el dinero que crees que está seguro en tu cuenta corriente o de ahorros, puede ser utilizado legalmente para salvar al banco. Pasas de ser un depositante con un derecho sobre tu dinero a ser un acreedor o, peor aún, un accionista en una institución en quiebra. Esto no viene. Ya está aquí. El Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco de Pagos Internacionales y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos han dado su aprobación a esto. El precedente se estableció en Chipre en 2013, se refinó en Italia en 2015 y se codificó en la ley en todo el G20 después de la crisis financiera de 2008. Y aquí está lo crítico. Ahora estamos entrando en un entorno macro en el que la probabilidad de necesitar estos mecanismos es mayor de lo que ha sido en décadas. Las proporciones de deuda global con respecto al PIB están en máximos históricos. Los bancos centrales están atrapados entre la inflación y la insolvencia, y las herramientas tradicionales de rescates y flexibilización cuantitativa están política y fiscalmente agotadas. Eso significa que la próxima crisis no se resolverá imprimiendo dinero y rescatando bancos con fondos de los contribuyentes. Se resolverá incorporando a los depositantes en el rescate. En este video te explicaré exactamente cómo funciona esto. ¿Por qué no solo es legal, sino inevitable? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer ahora mismo para proteger tu riqueza y posicionarte de manera asimétrica frente a lo que viene? Al final de este video tendrás un plan de acción claro, así que quédate conmigo porque esto no es un simulacro. Permíteme presentarte un concepto que dará marco a todo lo que discutiremos hoy. Se llama preservación asimétrica de la riqueza y es el único marco racional para navegar el riesgo financiero sistémico en una era de experimentación monetaria sin precedentes. Así es como funciona. En un entorno de inversión tradicional, equilibras riesgo y recompensa en condiciones relativamente estables. Diversificas entre acciones, bonos, tal vez algunos bienes raíces, y asumes que las reglas del juego se mantienen más o menos iguales. Pero no estamos en un entorno tradicional. Estamos en un régimen donde las propias reglas están siendo reescritas en tiempo real y la mayoría de los inversores no tiene idea de que esto está ocurriendo. La preservación isométrica de la riqueza consiste en reconocer que, en un sistema bajo estrés extremo, el riesgo a la baja de permanecer en instrumentos financieros tradicionales, particularmente depósitos bancarios no asegurados y bonos de larga duración, es catastrófico, mientras que el potencial al alza de moverse hacia activos duros, metales preciosos físicos y reservas de valor descentralizadas es exponencial. La asimetría proviene del hecho de que tu riesgo está limitado a lo que inviertes, pero tu protección es absoluta. Si posees oro y plata físicos, ningún regulador, ningún banco y ningún gobierno puede convertir eso en capital de una institución en quiebra, está fuera del sistema. Es liquidación final. Y en un mundo donde la represión financiera, las tasas de interés reales negativas y los marcos de bail-in son la nueva normalidad, eso no solo es inteligente, es esencial. La tesis de este video es simple. Estamos en un punto crítico donde la probabilidad de una gran crisis bancaria está aumentando. Las herramientas para resolver esa crisis han pasado de los rescates a los bail-ins, y la gran mayoría de los inversores está completamente desprevenida. Pero aquí está la oportunidad. Aquellos que entienden este cambio y actúan ahora no solo pueden proteger su riqueza, sino posicionarse para beneficiarse de la mayor transferencia de riqueza en la historia moderna. Esto no se trata de anticipar el mercado. Se trata de entender las reglas del juego y jugar un juego completamente diferente. Así que desglosémoslo comenzando con la historia porque esto ya ha sucedido antes y los patrones son inconfundibles. El primer paralelismo histórico que necesitamos examinar es la Gran Depresión y el pánico bancario de 1933. La mayoría de la gente recuerda el colapso del mercado de valores de 1929, pero la verdadera crisis sistémica ocurrió en el sector bancario entre 1930 y 1933. Durante este periodo, más de 9,000 bancos quebraron en Estados Unidos. 9,000. Y aquí está lo crítico. Esas quiebras no se debieron solo a préstamos incobrables o mala gestión. Se debieron a un desajuste fundamental entre las promesas que los bancos hicieron a los depositantes y la realidad de la banca de reserva fraccionaria.
Cuando los depositantes perdieron la confianza y se apresuraron a retirar su dinero, los bancos no tenían la liquidez para satisfacer esas demandas, porque la gran mayoría de los depósitos había sido prestada o invertida en activos que no podían venderse rápidamente. El resultado fue una cascada de corridas bancarias que destruyó los ahorros de millones de estadounidenses. Ahora, la respuesta del gobierno a esa crisis fue doble. Primero crearon la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la FDIC, para asegurar los depósitos hasta un cierto límite y restaurar la confianza en el sistema bancario. Segundo, y esto es lo que la mayoría de la gente olvida, confiscaron el oro de propiedad privada. La Orden Ejecutiva 602, firmada por Franklin D. Roosevelt en 1933, hizo ilegal que los ciudadanos estadounidenses poseyeran lingotes de oro o certificados de oro. El gobierno obligó a los ciudadanos a vender su oro a la Reserva Federal a un precio fijo de $20,67 por onza y luego revaluó inmediatamente el oro a $35 por onza, devaluando efectivamente el dólar en un 40% de la noche a la mañana. Esto fue una transferencia de riqueza de los ahorradores al Estado y se hizo bajo el pretexto de una emergencia económica. La lección aquí es clara. En una crisis sistémica, los gobiernos reescribirán las reglas, confiscarán activos y devaluarán las monedas para proteger el sistema financiero y al propio Estado. Y si crees que eso no puede suceder hoy, no estás prestando atención. El segundo caso histórico que debemos examinar es la crisis de estanflación de la década de 1970, porque es el paralelismo más cercano al entorno macro en el que estamos entrando ahora mismo. En la década de 1970, Estados Unidos enfrentó una combinación tóxica de alta inflación, crecimiento económico estancado, aumento del desempleo y colapso de la confianza en el dólar. El sistema de Bretton Woods, que había vinculado el dólar al oro, colapsó en 1971 cuando el presidente Nixon cerró la ventana del oro y puso fin a la convertibilidad del dólar en oro. Lo que siguió fue una década de caos monetario. La inflación alcanzó un máximo de más del 14%. Las tasas de interés reales fueron profundamente negativas, lo que significa que cualquiera que mantuviera efectivo o bonos perdía poder adquisitivo todos los días. El mercado de valores no fue a ningún lado durante más de una década en términos nominales y fue destruido en términos reales. Y aquí está la clave. Durante este periodo, el oro pasó de $35 la onza en 1971 a más de $800 la onza en 1980. Eso es un rendimiento del 2.200%. La plata pasó de $1,50 a $50. ¿Por qué? Porque en un entorno de degradación de la moneda, tasas reales negativas y colapso de la confianza en el dinero fiat, los inversores huyeron hacia activos duros. Entendieron que el oro y la plata no eran inversiones en el sentido tradicional. Eran un seguro contra el colapso sistémico, eran una reserva de valor que no podía ser impresa, degradada ni confiscada por decreto. Y aquí está lo crítico, los inversores que se posicionaron en metales preciosos antes de que la crisis se materializara por completo no solo preservaron su riqueza, la multiplicaron, capitalizaron la dislocación sistémica. La lección de la década de 1970 es que cuando los bancos centrales pierden el control de la inflación, cuando las tasas de interés reales se vuelven negativas, y cuando la confianza en la moneda fiat se erosiona, los metales preciosos se convierten en la operación más asimétrica disponible. Y estamos viendo que todas esas condiciones vuelven a manifestarse en este momento. Pero llevemos esto al presente. Hablemos de Chipre en 2013 porque ahí es donde el marco de Bail-in se probó en el mundo real por primera vez. En marzo de 2013, el sistema bancario chipriota colapsó bajo el peso de préstamos incobrables y la exposición a la deuda soberana griega. El gobierno necesitaba un rescate, pero la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional impusieron una condición. Antes de que se proporcionaran fondos externos, Chipre tenía que recaudar capital internamente, confiscando una parte de los depósitos bancarios. Esto es lo que ocurrió. Todos los depósitos por encima de 100.000 euros en los dos bancos más grandes, el Bank of Cyprus y el Ley Bank, estuvieron sujetos a un recorte. En algunos casos, los depositantes perdieron hasta el 60% de sus ahorros de la noche a la mañana. Esos fondos se convirtieron en capital de los bancos que eran esencialmente inútiles. Los depositantes se convirtieron en accionistas de instituciones fallidas. Pasaron de tener un derecho preferente sobre su dinero a ser acreedores subordinados en un proceso de quiebra. Esto no fue una acción aislada, fue una decisión de política coordinada, respaldada por el Banco Central Europeo, el FMI y la Unión Europea, y funcionó desde la perspectiva de los reguladores. Los bancos fueron recapitalizados sin un rescate directo de los contribuyentes y la crisis sistémica fue contenida. Pero aquí está el punto crítico. Chipre fue la plantilla.
Después de 2013, el Consejo de Estabilidad Financiera, que coordina la regulación financiera para el G20, formalizó el marco de bail-in como el mecanismo de resolución preferido para los bancos de importancia sistémica. En Estados Unidos esto está incorporado en el título 2 de la ley Dodd-Frank. En la Unión Europea es la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria. En el Reino Unido es la Ley Bancaria. Estas leyes otorgan a los reguladores la autoridad explícita para convertir depósitos, bonos y otras obligaciones no garantizadas en capital durante un proceso de resolución, y el umbral de lo que califica como un banco de importancia sistémica es más bajo de lo que piensas. No estamos hablando solo de JP Morgan o Bank of America, estamos hablando de bancos regionales con decenas de miles de millones en activos. Ahora, conectemos esto con el entorno macro actual, porque las condiciones que hacen que los bail-ins no solo sean posibles sino probables se están alineando ahora mismo. Comencemos con la deuda global. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, la deuda global total, pública y privada, supera ahora los 315 billones. Eso es más del 330% del PIB global. Solo Estados Unidos tiene una deuda federal de más de 35 billones de dólares. Y cuando incluyes pasivos no financiados como el Seguro Social y Medicare, la cifra real se acerca más a los 200 billones. Esto no es sostenible. Los bancos centrales lo saben, los gobiernos lo saben, pero la voluntad política para abordarlo mediante austeridad o impago no existe. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La represión financiera. Déjame explicar qué significa eso. La represión financiera es un marco de política en el que los gobiernos y los bancos centrales mantienen deliberadamente las tasas de interés por debajo de la tasa de inflación, obligando a los ahorradores a perder poder adquisitivo con el tiempo, mientras reducen el valor real de la deuda gubernamental. Es un impuesto encubierto, es una transferencia de riqueza en cámara lenta de los acreedores a los deudores, de los ahorradores a los prestatarios y del sector privado al Estado. Y está ocurriendo ahora mismo. Las tasas de interés reales, que son la tasa de interés nominal menos la inflación, han sido negativas o cercanas a cero durante la mayor parte de los últimos 15 años. Incluso con los recientes aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal, las tasas reales apenas son positivas, y en muchas otras economías desarrolladas siguen siendo profundamente negativas. Esto crea un entorno tóxico para el ahorro tradicional. Si mantienes efectivo en una cuenta bancaria, ganando un 1% mientras la inflación corre al 3 o 4%, estás perdiendo entre un 2 y un 3% de tu poder adquisitivo cada año durante una década. Eso es un recorte del 20 al 30% en términos reales. Pero aquí está el problema aún mayor. Ese efectivo también está en riesgo de ser sometido a un bail-in. Permíteme explicarte la mecánica de cómo funcionaría realmente un bail-in en Estados Unidos, porque esto no es teórico. El marco legal ya está establecido. Digamos que un banco regional importante o incluso un banco de importancia sistémica como Wells Fargo entra en graves problemas de liquidez. Tal vez sea una ola de incumplimientos en bienes raíces comerciales, tal vez sea un colapso de derivados, tal vez sea una corrida de depósitos provocada por una pérdida de confianza. El banco acude a la FDIC y dice, necesitamos financiación de emergencia. La FDIC, bajo el título 2 de la ley Dodd-Frank, tiene la autoridad para colocar al banco en un proceso de resolución llamado Autoridad de Liquidación Ordenada. Esto es lo que sucede a continuación. La FDIC toma el control del banco. Los accionistas son eliminados. Los tenedores de bonos sufren un recorte. Y luego, si se necesita capital adicional, la FDIC convierte los depósitos no asegurados, es decir, cualquier depósito por encima del límite de seguro de $250,000 en capital de un banco puente o de una entidad reestructurada. Si tenías $500,000 en ese banco, $250,000 están protegidos por el seguro de la FDIC. Los otros 250,000 se convierten en acciones de una institución fallida o en quiebra que puede valer 10 centavos por dólar o cero. No tienes voto, no tienes opción. Sucede durante un fin de semana y cuando el banco reabre el lunes, eres accionista, no depositante. Ahora, aquí está el mecanismo silencioso que hace que esto sea aún más insidioso. Bajo las directrices del Consejo de Estabilidad Financiera, los bancos están obligados a mantener una cierta cantidad de capacidad total de absorción de pérdidas, o TELAC, que incluye no solo capital y bonos, sino también depósitos no asegurados. En otras palabras, tus depósitos por encima del límite asegurado ya se contabilizan como parte del colchón de capital del banco en una crisis. Simplemente no lo sabes. Esto no es una teoría conspirativa.
Esto se divulga en los informes regulatorios y en los estándares bancarios internacionales. El sistema está diseñado para absorber pérdidas, convirtiendo pasivos en capital, y los depósitos no asegurados son explícitamente parte de esa estructura de pasivos. Entonces, ¿cuáles son las 3 jugadas asimétricas que te permiten no solo proteger tu riqueza, sino posicionarte para capitalizar este entorno? La primera son los metales preciosos físicos como cobertura sistémica. El oro y la plata son los únicos activos que son simultáneamente líquidos, portátiles, no tienen riesgo de contraparte y no pueden ser degradados por los bancos centrales ni sometidos a un bail-in por los reguladores. Cuando posees oro o plata físicos, tienes liquidación final fuera del sistema bancario. No hay intermediario, no hay riesgo de terceros. Y, históricamente, en cada gran crisis bancaria, crisis monetaria o crisis de deuda soberana, los metales preciosos han preservado el poder adquisitivo. En este momento, el oro cotiza cerca de máximos históricos, pero en términos reales, ajustado por inflación, todavía está por debajo de su pico de 1980. La plata es aún más atractiva. La relación oro-plata, que mide cuántas onzas de plata se necesitan para comprar una onza de oro, actualmente ronda 85:1. El promedio histórico está más cerca de 50:1. Eso significa que la plata está infravalorada en relación con el oro por un margen significativo. Y en una crisis, la plata tiende a superar al oro en términos porcentuales debido a su menor tamaño de mercado y a la demanda industrial. El movimiento aquí es simple. Asigna una parte significativa de tu patrimonio neto líquido, hablo de un mínimo del 10 al 20%, a oro y plata físicos que mantengas en tu posesión o en un almacenamiento asignado y segregado fuera del sistema bancario. No ETFs, no acciones mineras, no reclamaciones en papel, metal físico. La segunda jugada asimétrica son las reservas de valor descentralizadas y la diversificación en activos duros. Esto incluye cosas como Bitcoin, que reconozco es controvertido, pero desde una perspectiva de riesgo sistémico, funciona de manera similar al oro en el sentido de que está fuera del sistema bancario tradicional. Tiene una oferta fija y no puede ser confiscado sin acceso a tus claves privadas. También incluye activos reales como tierras productivas, infraestructura energética y materias primas que mantienen valor intrínseco independientemente del sistema financiero. La clave aquí es reducir tu exposición a activos financieros, que son reclamaciones sobre flujos de caja futuros denominados en una moneda que está siendo sistemáticamente degradada. Las acciones y los bonos tienen un lugar en una cartera, pero en un entorno de represión financiera rinden peor que los activos reales. Quieres poseer cosas que produzcan valor en la economía real, no solo rendimientos financieros. La tercera jugada asimétrica es la diversificación jurisdiccional y estructural. Esto significa no mantener toda tu riqueza en un solo país, un solo banco o una sola estructura legal. Si tienes activos significativos, deberías estar considerando cuentas offshore en jurisdicciones con fuertes derechos de propiedad y sin legislación de bail-in, al menos por ahora. Deberías considerar mantener metales preciosos en bóvedas en Suiza, Singapur u otras jurisdicciones estables. Deberías pensar en fideicomisos, fundaciones y estructuras legales que creen separación entre tú y tus activos para que, en una crisis, no sean fácilmente incautados o convertidos. Esto no se trata de evasión fiscal, se trata de protección de activos y gestión del riesgo sistémico. La realidad es que, en una crisis, los controles de capital, la confiscación y la conversión ocurren rápido y ocurren dentro de jurisdicciones. Si toda tu riqueza está en un solo lugar, estás asumiendo un riesgo de concentración que no necesitas asumir. Ahora, hablemos de lo que necesitas hacer ahora mismo, porque entender el problema es solo la mitad de la batalla. La lista de acciones es directa, pero requiere disciplina y urgencia. Primero, necesitas evaluar tu exposición actual. Revisa cada cuenta bancaria que tengas y suma el total de tus depósitos. Si tienes más de $250,000 en una sola institución, estás manteniendo depósitos no asegurados que están en riesgo de ser sometidos a un bail-in. Mueve esos fondos de inmediato, ya sea distribuyéndolos entre varios bancos para mantenerte por debajo del límite del seguro, o convirtiéndolos en activos físicos fuera del sistema bancario. Segundo, necesitas establecer una posición en metales preciosos físicos. Si aún no posees oro y plata, comienza ahora. Recomiendo una asignación mínima del 10% de tu patrimonio neto líquido y, si eres más consciente del riesgo, lleva eso al 20% o incluso al 30%. Compra lingotes y monedas físicas a distribuidores de confianza y guárdalos en una caja fuerte en casa o en un almacenamiento asignado con una empresa como Brinks o una bóveda privada en una jurisdicción estable. No dependas de ETFs ni de programas de almacenamiento bancario, porque esos todavía están dentro del sistema. Tercero, necesitas reducir tu exposición a activos financieros de larga duración, especialmente bonos y fondos de bonos.
En un entorno de represión financiera con tasas reales negativas, los bonos son una pérdida garantizada en términos reales y en una crisis están sujetos a recortes igual que los depósitos. Muévete hacia activos de menor duración, valores protegidos contra la inflación o activos reales. Cuarto, si tienes una riqueza significativa, necesitas empezar a pensar en la diversificación jurisdiccional. Abre una cuenta bancaria en una jurisdicción extranjera con un fuerte Estado de Derecho. Establece una estructura legal como un fideicomiso o fundación offshore y considera mantener una parte de tus metales preciosos fuera de tu país de origen. Esto crea opcionalidad y protección que no puedes obtener manteniendo todo a nivel nacional. Quinto, edúcate y mantente informado. Este entorno macro está evolucionando rápidamente y las políticas que gobiernan tu riqueza están cambiando en tiempo real. Sigue a analistas independientes que entiendan la historia monetaria, la regulación bancaria y el riesgo sistémico. Lee los documentos regulatorios reales. Entiende las leyes que se aplican a tus activos. Y, lo más importante, no asumas que lo que funcionó en el pasado funcionará en el futuro porque las reglas han cambiado. Aquí está la pregunta que quiero que respondas en los comentarios porque quiero saber dónde te encuentras. ¿Actualmente tienes más de $250,000 en depósitos no asegurados en un solo banco? Y si es así, ¿cuál es tu plan para proteger esos fondos? ¿Estás esperando más confirmación o estás tomando acción ahora? Háznoslo saber porque la diversidad de perspectivas en esta comunidad es lo que la hace valiosa. Y quiero escuchar cómo estás pensando sobre esto y si encontraste valioso este video, si te dio un marco para entender el riesgo sistémico que se está acumulando en el sistema financiero y un plan de acción claro para proteger tu riqueza, entonces hazme un favor. Pulsa el botón de suscribirse, activa las notificaciones y comparte este video con cualquier persona que conozcas que tenga activos significativos en el sistema bancario porque necesitan escuchar esto. Los medios financieros tradicionales no te van a hablar de la legislación de bail-in, no van a explicar la represión financiera y ciertamente no te van a dar un plan de acción para protegerte. Eso es lo que hacemos aquí. Cortamos el ruido, conectamos los puntos y te damos las herramientas para navegar este entorno con claridad y confianza. Los próximos años van a ser un periodo definitorio para la preservación de la riqueza y las decisiones que tomes ahora mismo determinarán si sales adelante o quedas atrapado en la maquinaria de la crisis sistémica. Así que toma acción, mantente informado y te veré en el próximo video.